Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida, Y Manal, Yazipuncha, Yituta, Yichishi, que el gran arquitecto del universo acompaña nuestros pasos. Oiga, esto ya parece película. Ya tenemos varios spots, así es que nada más decirles este miércoles 4 de noviembre, inicio del mes, señoras y señores. Estamos comenzando ya con una nueva programación y además con dos grandes presentadores, Carla Delgado Reynoso y Jonathan Carrera, el periodista del pueblo. Señoras y señores, ahora sí oficialmente consagrado con nosotros, igualmente como Carlita. Bienvenidos. Carla, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo le fue el feriado? ¿Por dónde se desmandó? ¿O no hizo nada? Bienvenida. Buenas tardes, siendo las 6:02 de la tarde, ya 4 de noviembre de el 2020. Y mismo se acaba este año que ha sido bastante doloroso para muchos de nosotros. Yo muy bien, gracias a Dios, muy bien. Más bien todo tranquilo, en casita, descansando, pero todo muy bien. ¿Ustedes cómo estuvieron este fin de semana? Vamos a preguntarle a Jonathan Carrera, ¿cómo le va? Carla, Olger, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues ahí, sobreviviendo, como dicen por ahí, compleja la situación todavía. Esto del COVID va a seguir afectando a todos, aún más todavía, creo yo. Mucha gente no salió, yo tampoco he salido, he preferido quedarme por acá. No se puede todavía, uno queda medio afectado después de esa pendejada, así que toca todavía mantenerse a buen resguardo, por así decirlo. Evitar las aglomeraciones, recomendarle a la gente también, si es que van a salir, salgan, ¿no? Todo el mundo, hubo mucha gente que salió, pero esperemos que las consecuencias no se vean después de unos 10 o 15 días, que hayan respetado los distanciamientos, que hayan seguido utilizando mascarilla a cualquier parte del país a donde se hayan ido. Conversé con mucha gente y decían que muchos prefirieron irse a pueblos pequeños, a pueblos cercanos, para poder ayudar incluso en la economía de estas familias, porque decían, qué sé yo, pegarse una fritadita a un lado de Ibarra, por Urcoquí, por esos sectores, también la gente necesitaba inyección de dinero líquido para poder salir adelante. Pero esperemos que no pase nada y que las cosas vayan mejorando para todos un poco. Sabe que yo me fui al Coca, estuve en Orellana y déjenme decirle que allá la gente no se está colocando mascarilla. No creen en el COVID, lo que dicen es que se van a los pueblitos, se toman un poco de ayahuasca, que mezclan con un poco de sangre de drago y que eso les está pasando. Pero eso es lo que está en cambio sucediendo en algunas comunidades y donde el control no existe. Mis queridos compañeros, no existe control y luego estamos viendo las consecuencias dramáticas que, por ejemplo, ya Guayaquil, ya les vamos a decir qué es lo que sucede en Guayaquil. Acaban de tomarse medidas y yo pienso que a nivel de todo el Ecuador van a seguir surgiendo estas medidas. Fíjese lo que pasó pues aquí en Quito. Correcto. Llamaron al tuning y a las motos en plena avenida de los Chiris, o sea, ni siquiera son los pueblitos para decir, chus, ellos no saben qué es lo que está pasando. Aquí mismo en la capital de los ecuatorianos, desorientados, desorganizados, desobedientes, indisciplinados, que nos ponen en riesgo a todos. Justo al lado de mi casa, porque mi casa da justo en las Chiris, y terrible, realmente terrible, porque escuchábamos todos y fue realmente un escándalo. Pero bueno, en todo caso, esperamos que ya la ciudadanía tome conciencia de todo lo que está pasando. Esperemos que no haya un rebrote y en todo caso, si es así, tenemos 3 cosas indispensables que tenemos que hacer. La mascarilla. Solamente en este segmento no nos sacamos la mascarilla, pero de ahí todo el tiempo con mascarilla, alcoholcito en las manos y distanciamiento, nada más, no es cosa del otro mundo.
El problema en sitios alejados, en el campo sobre todo, es porque hay menos gente. La afluencia de gente Claro. es minoritaria. Entonces, por esa razón, muchas veces tengo amigos que vienen de, qué sé yo, de Charapotó para adentro, para adentrismo, donde tienen ese acento que ni se les oye bien. Entonces, ellos no usan mascarilla porque dicen, no, ¿para qué? En el oriente también, hacia adentro de la selva, el pueblo para adentro, la gente todavía utiliza ninf, utiliza verbena, que son medicinas naturales, ¿no? Así Entonces es. ellos siempre están tomando esas aguas que mejoran el sistema inmunológico central. Entonces eso ayuda a que el cuerpo, todo tipo de enfermedad esté preparado por un sistema inmunológico fortalecido. Sin embargo, ellos cuando ven gente ajena sí se ponen, por el miedo de que el ajeno llegue a una comunidad con los virus. Y eso es natural, es lógico. Recuerden ustedes que la viruela mató más que las espadas españolas, ¿no? Fue la viruela la que mermó los ejércitos indígenas. Y es así, o sea, el virus viene de fuera y traen a una comunidad y ahí es cuando la comunidad empieza a enfermarse y empieza a ser mermada. Funciona exactamente igual ahora con este virus, es idéntico, es lo mismo. Entonces la gente de las comunidades cuando ve gente de fuera es que se ponen la mascarilla para evitar que el fuereño le contagie, pero ya en sus comunidades como se conocen y son menos, son pocos, estamos hablando de comunidades de 10, 15 personas, solamente en las festividades, en las fiestas, asoman todos o vienen de las selvas o vienen de sus respectivas fincas para poder reunirse. Por eso es que nosotros tenemos que tener la suficiente conciencia también de que si vamos a un sitio, respetar a los que están en ese sitio y ponerse la mascarilla para evitar precisamente nosotros llevarles el contagio a ellos. Otra de las cosas que me preocupaba, y eso también les voy a decir, mucho se dice que las personas que ya atravesamos el COVID no nos va a volver a dar. Y empiezan a distensionarse, empiezan, no pasa nada, yo ya estoy tranquilo 2 meses, 3 meses, 4 meses. No es verdad, hay 20 cepas diferentes y puedo volver a caer y a lo mejor la segunda caída es más fuerte. Ya conozco familias que los miembros tuvieron COVID y volvieron a caer con COVID y les cogió peor que la primera vez. Entonces tengan mucho cuidado, esto para todas las personas que ya estuvieron con COVID y que creen que ya no les va a volver a pasar nada. No, hay que seguir con las medidas y hay que seguir cuidándose y protegiéndose. No hay que bajar la guardia, definitivamente. Vamos así con los titulares. Empezamos entonces. Fallece en Esmeraldas el economista Jorge Rodríguez, quien forma parte de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción. Definitivamente esta ha sido una lamentable noticia para todos quienes lo conocíamos y sin duda alguna un abrazo fraterno para toda su familia. Definitivamente, y les quiero comentar, él era muy cercano y justamente la anterior semana cuando le llamaba, le decía, economista, por favor, una entrevista. Y me dice, Olger, me voy fuera del país, deme unos días. Y le digo, no, déjese de cosas. Dice, verá, solo porque la gente debe seguir escuchando, lo que debe seguir escuchando, le voy a aceptar la entrevista. Y será el único, y de ahí sí ya cojo el avión y me voy. Y el día de hoy enterarme de esta fatal noticia, créame que me ha llamado mucho la atención, aparte que él es un querido maestro masón, y por lo cual nosotros lo único que decimos en estos momentos de dolor es dolor, dolor, dolor. Y que la fuerza acompañe a toda su familia, la solidaridad completa, se nos adelante en este camino. Interesante que haya dado su última entrevista a un medio de comunicación y que haya sido precisamente a tiempo real el que aceptó y brindarle sus últimas declaraciones en vida. Prácticamente este medio de comunicación, me congratulo por ustedes, fueron los últimos que lograron recibir sus apreciaciones en los momentos políticos en los que nos encontramos. Interesante que haya dado sus últimas declaraciones precisamente a este medio de comunicación, queridos compañeritos. Y de hecho, al final de la transmisión vamos a recordar la entrevista que tuvo con nuestro compañero Olger. En todo caso, continuamos con los titulares. Los candidatos a la presidencia de la República, mucho ojo con esto, gastan en Facebook, en publicidad. El señor Guillermo Lasso, $138,000 en publicidad, y el señor Juan Fernando Velasco, $38,400. No sé ustedes, compañeros, qué opinan, pero no entiendo para qué tanta publicidad. Para llegar a más gente. Ahora la pregunta es, ¿esto entra en los gastos del CNE?
Esto No. antes Debería, no entra para debería, No, no, debería los ingresar, gastos. no. ojo, pito, pito, colorito, que deberían ingresar porque igual son gastos de campaña. ¿Por qué Y no ingresa? además, ¿No hay legislación? que yo Lo que sepa, pasa es que sí. no está regulado. O sea, no No está está regulado regulado. el tema de las redes sociales. Solo para el tema de redes sociales, lastimosamente no está regulado. Por eso en este momento todo el mundo hace campaña en redes sociales, pero me llama la atención tantos dólares gastados en publicidad. ¿Canales Increíble. Y digitales mire, entran tampoco o tampoco está regulado? La pregunta que les hago de pronto a ustedes que no, si hay regulación, por eso es Eso que se sí, había para canales convocado a los digitales, sí. medios, por supuesto, eso canales sí, digitales pueden, eso ojo, sí. en ahí sí, pero ahí Los canales comienza sí, otro tipo de pauta. Pero, por supuesto. oiga, luego le Usted, sigue el señor Herbas, que está gastando de la izquierda democrática, él está gastando $5,000, pero, y fuera de eso, o sea, son 138,000 más 38,400. Oiga, mientras la gente se está muriendo del hambre, o sea, eso es lo que más dolor me da definitivamente. De ahí, que hagan con su plata lo que quieran, que hagan con su plata lo que quieran, es pero discutible. Bastante discutible porque lo que Lastimos. trates de llegar es a más gente y si puedes llegar a más gente para obtener una magistratura que te permita ayudar a los otros, esto poniéndome de abogado del diablo, ¿no? Para justificar todo, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser el pensamiento? O sea, yo necesito gastar plata para llegar a más gente y para poder desde una magistratura como la presidencia de la República poder ayudar al resto. Entonces, ese nivel de justificación que sería así medio dantesco, medio diabolesco, entonces puede hacer que la gente se vuelva maquiavélicamente justificable un tipo de gasto de esa naturaleza. Diría yo, no sé. Pero es extremadamente mucho dinero, creo yo, para publicidad. Pero bueno, en todo caso, ¿qué les parece si pasamos al siguiente titular? ¿Qué les cuento? Que el COE cantonal de oiga, Guayaquil, pero la Carlita sí, cuéntame. ¿no? La Carlita, mejor, vámonos por Mejor no aquí. digo nada, porque luego les tenemos invitados y entonces ya saben. Pero bueno, en todo caso les cuento, justo lo que estábamos hablando al principio del COE cantonal. El COE cantonal de Guayaquil decide adoptar medidas restrictivas debido al incremento del casos de COVID-19. Mucho ojo, ciudadanos, con esto. Se suspende la venta de bebidas alcohólicas los días jueves, viernes, sábado y domingo. Y de hecho, tenemos declaraciones de la alcaldesa Cintia Viteri. Decir, señores, que si se enferman, no van a tener camas UCI para poder salvarles la vida. Tengan o no tengan dinero, no hay camas UCI disponibles. Están ocupadas hasta el 95%. Pero yo no les entiendo. O sea, sinceramente no les entiendo. Primero decían que ya todo había pasado, que Guayaquil se había convertido en el centro de la epidemia, sí, pero que luego con todo el trabajo que se había realizado, que ya podían abrir todos los espacios. Hoy nuevamente los vuelven a cerrar, del 75% volvemos al 50%, por ejemplo, en jugueterías, centros comerciales, pero la Metrovía, yo acabo de subir en mi cuenta de Twitter, oigan, la Metrovía va uno encima del otro. Ahí no solo Igual le que van acá, pasando, claro, y ahí no solo le van igual que pasando acá, el huevo, sino todos los males y todo lo habido y por haber, mijo. O Y hacen sea, la igual que acá. limpia. le Pero es hacen de igual que una vez la acá. limpia y todo. Así Es es. igual que acá, o sea, en realidad la gente se va distensionando con el pretexto de que necesita, que no es pretexto tampoco, ¿no? La verdad, la realidad es que la gente necesita salir, trabajar, moverse, llevar algo de plata para la casa. Entonces, la gente necesita movilizar. Todos quieren regresar pronto a su casa. Nadie se espera una hora a que venga otro bus más vacío. Se suben como pueden para llegar como pueden y llegar lo más pronto posible. ¿Qué hacer en ese momento? No lo sé. A ver, prefiero centrarme en esto ¿cómo se llama? De la no venta de licor. Siempre he dicho, la calentura no está en las sábanas. La Así calentura no es. está en las sábanas. O sea, Yo me puedo yo compré comprar el ¿Y lunes, dónde pues, está la Jonathan. calentura? la calentura está en los cuerpos o en lo que metes debajo de las Eso. sábanas. Pues. ¿Qué Ah, metes debajo de las ok. sábanas? Está ahí. ¿Por qué? Porque siempre cogemos y damos cosas superficiales y no es así. O sea, el asunto es controlar. Yo veo una fiesta donde están tomando, donde están bebiendo, voy, les caigo, les multo a toditos y listo, voy multando de uno en uno a Así todos. es. De alguna manera les voy a cobrar. El problema no está en que les vendan o no les vendan licor. O sea, con o sin licor, ¿se van a reunir o no? Pues. Entonces lo que hay que hacer es multarle. 150 personas salieron de una fiesta en Esmeraldas
y todos cargados una jaba cada uno. Terrible. O sea, ¿cómo es el asunto? Y menores de edad también, ¿no? Claro, les dejamos de vender y porque ya no vendemos, ya no van a hacer la fiesta. No, no es cierto. Olvídelo. La van a volver a hacer. El problema es que no se controla, pues entonces mandamos al ejército y a la Policía Nacional, a los dositos. Saquen, pues para eso tenemos harto yamingo ahí, harto soldado en la FAE, tenemos en la Armada, sáquenles ahí de los barcos y métanles un rato al puerto. Entonces ahí a No donde solo no a se tirar mete bombas. nadie, a donde en no las se mete marchas. nadie, vayan a los barrios difíciles, allá vayan, pues, allá vayan y allá cojan y multen. Eso es lo que tienen que hacer. Pero la calentura no está en la sábana. La Pues es calentura que ya no tiene van, que pues. ser controlada de otro lado. Pero Así para es. coger a uno solito, a dos solitos, les cogen, les cortan el pelo, les ponen a hacer para patos un dos y ya está. Pero cuando ven 100, 150 personas, ahí ya no van. Ese es el problema, ese es el riesgo. Entonces empiezan a poner estas medidas parches y a cantar victoria antes de hora, porque en el municipio de Guayaquil se cantó victoria antes de hora. Así y es. cuidado, va a pasar eso a todos. En Francia ya están regresando al confinamiento total. En Inglaterra Italia ya están está. regresando Inglaterra, Francia, Italia, También. confinamiento total por cantar victoria Completa. antes de hora. ¿Se han visto como cuando llega el ciclista y levanta las manos, o el corredor que levanta las manos y viene otro man corriendo y le gabela la medalla de oro? Igualito andan cantando victoria antes de hora. Eso nos va a pasar, cuidado. Pero recuerde también que quien más ha cantado victoria y por lo cual está siendo muy cuestionado y en las elecciones fue sumamente cuestionado es el señor Donald Trump, que nunca creyó en la pandemia y vea ahora cómo se le está volviendo. O sea, tan simple. Y lo mismo sucedió en Brasil y recordemos que lo mismo pasó acá en el Ecuador. Un símil, pero bueno. Vamos con la última información porque el asambleísta, oiga, le hice volar al asambleísta. A que viene a continuación, porque me decía Olger, no era más tarde la entrevista, le digo, no, era a las 6 de la tarde, pero voló, me dijo Olger, voy a llegar de cualquier manera, y vea, ya está ahí puntualito, así es que vamos, por favor, con la última información y la entrevista. Bueno, entonces terminamos con el cuerpo de bomberos, sigue trabajando en el incendio de la fábrica cartonera de Procasa en Durán. Recordemos que además fueron varios bomberos de los cantones aledaños quienes ayudaron a apagar el incendio porque no se abastecían. En este momento tenemos 2 videos para que ustedes vean todo lo que pasó. Qué brutal incendio. Qué tenaz. Increíble. Mire usted, y todavía no sigue. dicen cuál fue el producto, ¿no? El producto del incendio todavía no lo han ¿Material revelado. de reciclaje? ¿Puro cartón y cosas así? Es que era No una se sabe fábrica, de todavía. hecho, de cartón, pero no se sabe qué fue lo que produjo. Me acuerdo, Mire nomás. un distinguido compañero, recordarán, no sé si se acuerdan, 1000 metros de altura alcanzaron las lenguas de fuego. ¿Cuál sería ese compañero? Pocos entenderán. Pocos entenderán, así es. Bestialidad, hijo de pato, mire eso. Mire eso. Qué brutal. Oiga, ya van 3 días, ¿no? Ya van 3 días y no logran sofocar. Interno. Claro, es el calor interno. Y no logran sofocar. Labor... y Siga, mi querido Olger. Sí, muchas gracias también a Alex. Mire lo que está diciendo Alexis, Quito debe prepararse para un nuevo confinamiento, definitivamente, buen río periodístico a esta hora de la tarde, saludos desde Loja nada más, fíjese usted, pero bueno, vamos con el invitado, por favor, mi querida Carlita, ¿algo iba a decir al respecto? Sí, de hecho les iba a comentar que hay que mandar un saludo grandote a todos esos bomberos que hacen sin duda una labor impresionante en todo el país, yo les debo muchísimo aprecio. Nada más. Sí, verdad. Muchas gracias. Vamos entonces. Buenas noches al señor asambleísta Esteban Melo Garzón.
Le quiero primero agradecer, asambleísta, por la deferencia que siempre tiene con este medio de información. Nos retransmite, por supuesto, Ecuador Inmediato también a esta hora, y en las próximas horas están ingresando 3 plataformas adicionales que comienzan ya a realizar también la retransmisión de este programa. Asambleísta, usted me comentaba el día de hoy, cuando estaba siendo invitado a este programa, que ya la comisión está casi lista. Hoy hemos sacado el documento donde está casi lista la comisión para emitir un informe favorable al juicio político contra la ministra de Gobierno. A ver, pero este informe, primero, ¿quién lo preparó? El día de mañana entiendo que ustedes lo votan y de ahí pasa al Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir que, ojo, porque ya mucha gente estaba ya cantando victoria en las redes, que no, sí, que ya le van a enjuiciar a la ministra. No es que pasa directamente al Pleno, a la comisión. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, Olger, Jonathan, Carla. El audio, asambleísta. ¿Se me escucha? Ahí sí. Sí. ¿Ahí estamos? Sí. Ahí sí. Bueno, decía, muy buenas tardes, Olger, Jonathan, Carla. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Tiempo Real. Bueno, decirles varias cosas. Lo primero que quisiera mandar un abrazo solidario a todas las víctimas de COVID-19, a todas aquellas personas que han sido afectadas por esta situación que hemos tenido que vivir. Pero por otro lado también, respondiendo directamente a las preguntas, quien realiza el informe es la propia Comisión de Fiscalización a través de la Secretaría Técnica que tiene la Comisión. Lo que ha encontrado la Comisión es que existen causales de incumplimiento de funciones y que estos deben ser debatidos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hablar de victoria yo creo que no se puede aplicar en ningún caso donde se realiza juicio político y que finalmente esto termina siendo la destitución de alguien, porque detrás hay la afectación a derechos, y en este caso, pues, todo lo que hemos detectado desde la Comisión de Fiscalización. ¿Qué derechos se han afectado? Bueno, ¿Qué llegaron a concluir en ese informe? Jonathan, el momento en el cual nosotros analizamos las funciones de la señora ministra a través de la Constitución de la República y la norma secundaria establecida, como el artículo 154 de la Constitución de la República, hablamos de la seguridad. Y cuando hablamos de la seguridad, es de la seguridad de todos. La señora ministra constantemente ha estado hablando acerca de la seguridad de los señores servidores policiales. Pero ojo, su misión no es proteger la seguridad de los señores servidores policiales, sino la seguridad de todos, de toda la ciudadanía, de los agentes del orden, de los ciudadanos y también de los manifestantes. Yeah. Y ante eso hemos encontrado varias cosas, como por ejemplo que se violentó el Código de Entidades de Seguridad, donde por un lado a los señores policías no se les dio el material necesario para poder realizar sus funciones de forma adecuada, y por otro lado se utilizaron bombas que podrían haber afectado la salud de los manifestantes. Entonces, permítame ante esto, la comisión ha sido muy clara al respecto. Asambleísta, sí, y justamente porque esta pregunta la realizábamos también la semana anterior, es decir que los policías, por ejemplo, al haber salido incluso con bombas lacrimógenas caducadas, ni siquiera eso servía y también les podía haber afectado a ellos. Y es más o menos, o sea, sálvese quien pueda, lance lo que pueda, bote piedras, porque no tenían los recursos necesarios como para poder también salir a las calles, como usted lo está mencionando. Pero incluso antes de salir a las calles, recordemos que ella también tiene la competencia de la gobernabilidad y la gobernanza, y en ese aspecto, varios de los subsistemas de seguridad habían señalado que si se tomaban las medidas que finalmente se tomaron a través del decreto 883, habría un estallido social con manifestaciones, movilizaciones por parte de la ciudadanía. Eso lo dijo el subsistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas y también el subsistema de inteligencia de la propia Policía Nacional. Sin embargo, no se tomaron las medidas necesarias, no se habló ni se estableció un gabinete de seguridad, sino que se establecieron después de que se dieron las movilizaciones. No se habló con los líderes de las distintas organizaciones que se movilizaban, conociéndose ya que se iban a movilizar. Es decir, falló también la gobernabilidad y la gobernanza. Directamente, incluso actores que conocían qué medidas se podían tomar, simplemente indicaron que las medidas que se tomaron fueron improvisadas, que eran otro paquete de medidas los que se pretendía tomar por parte del gobierno nacional. Entonces, ante eso encontramos incumplimiento de funciones. Pero luego cuando tú vas a analizar lo que fue, finalmente lo que hicieron fue que a los señores servidores policiales, la señora ministra admite en medios de comunicación y en la propia Comisión de Fiscalización, señalando que, bueno, que lo que podía pasar es que las bombas no funcionasen de forma correcta. Estamos hablando de más de 6,000 bombas caducadas que se lanzaron en ese momento. Ante eso, pues la afectación a los derechos de los cuerpos de seguridad del Estado.
No se preveyó la compra de más material CM. Lo que estamos diciendo es que si los informes de inteligencia establecían que iban a haber movilizaciones bastante difíciles, conflictivas, por utilizar un término, se tenía que tener los suficientes pertrechos para salir y no se preveyó, no se compró y no se hizo contratos de adjudicación. ¿Ese sería un error administrativo de gobernabilidad, no de gobernanza? Se tenía que tomar todas las medidas necesarias. La primera, el diálogo. Nosotros tenemos un pacto social, una constitución en la que se establece claramente que cuando se van a tomar medidas, la sociedad debe ser tomada en cuenta. Eso directamente no se hizo, porque recordemos que esta medida entra dentro del paquete que estableció el Fondo Monetario Internacional, no que establecimos los ecuatorianos a través de un plan de gobierno, a través de un diálogo o de la necesidad de tener que tomar este tipo de medidas. Directamente fueron inducidas a través del Fondo Monetario Internacional. Pero finalmente lo que tú tienes es que habían los reportes por parte de la Policía Nacional donde se indicaba el material que existía a inicio de año y que todo ese material estaba caducado. Uno de los elementos que ha utilizado muchísimo la señora ministra es que no pasa nada cuando estén caducados. Pero recordemos que no es lo mismo que un elemento esté caducado con 1, 2 días, 3 días, una semana, un mes. Esto estaba caducado con 5 años. Es decir, podían haber claras afectaciones. Y tenemos informes técnicos donde se señala claramente a través de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad San Martín de Argentina, donde se dice claramente que estos elementos descompuestos pueden generar cianuro, cloro y entre otros elementos que afectarían la salud de los ciudadanos. ¿Podían explotar en la Trufly? ¿Podían explotar al momento de ser utilizadas? Podrían fallar varios elementos en ese momento. Señor asambleísta, pero también dentro de los elementos que se ha presentado y que están en el informe, es que se lanzaron bombas lacrimógenas dentro de estos denominados sitios de paz y sitios de resguardo de la ciudadanía, que no se respetó esos lugares que eran justamente, por ejemplo, la Universidad Salesiana. Yo recuerdo muy bien porque estuve ahí en esas manifestaciones y se comenzó a lanzar bomba lacrimógena que iba y venía, a pesar que eran sitios de protección. Sin embargo, también se mencionaba que desde ahí se estaban reubicando los manifestantes para poder salir y seguir protestando. Ese era el pretexto, reorganizando, ese era el pretexto de la policía. Mira, de cara a todos los pretextos que se puede establecer, hay que recordar una cosa, es que los ciudadanos, todos, absolutamente todos, renunciamos a una parte de nuestra libertad para darle la potestad al Estado para poder utilizar la fuerza de forma legítima, pero esa potestad que le damos al Estado, todos los ciudadanos, para que la fuerza, la capacidad coercitiva del Estado se aplique, no es ilimitada, tiene límites, se encuentra suscrito a través de varios pactos y documentos internacionales en materia de derechos humanos que hemos firmado el Ecuador y que han firmado varios países del mundo. Entonces no vale cualquier cosa. Precisamente para que se regule todas estas acciones, tenemos por ejemplo el artículo número 19 de la LOE, que te dice que los predios universitarios son inviolables y que el momento en el cual se necesite la acción de la fuerza pública es el rector de la universidad quien tiene que solicitarlo, no inmediatamente la Policía Nacional. Uno de los elementos que jugaron muchísimo y que intentó posicionar la señora ministra es que no eran recintos de paz porque no había un estado de guerra, pero se le olvidaba precisamente el artículo número 19 en el cual se establece la inviolabilidad de los predios universitarios. Completamente. Asambleísta. Por favor, Carlita, adelante. Perdón. Gracias, señor querido. Señor asambleísta, hay 4 juicios políticos que le han seguido a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En esta ocasión, ¿creen ustedes que pase o no pase el juicio político? Porque nos ha llamado la atención que en la asamblea no se ha podido llevar a juicio y a destitución a la ministra. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo primero es que todos los ecuatorianos tendrán que ver cuál es el comportamiento de los asambleístas y de las fuerzas políticas. Nosotros desde la Revolución Ciudadana hemos sido muy claros, hemos garantizado su legítimo derecho a la defensa, hemos garantizado el debido proceso y también hemos establecido como principio fundamental la presunción de inocencia de la señora ministra, entre otras cosas porque hemos visto cómo a nuestra bancada le han perseguido constantemente y de forma injusta. Y nosotros lo que queremos que se aplique para nosotros, la damos para las otras personas. En ese sentido, de forma objetiva, hemos analizado cada uno de los elementos que hemos tenido en la propia mesa de la comisión. Bueno, pues ahora los ecuatorianos juzgarán el comportamiento de cada una de las bancadas.
nosotros hemos visto de forma objetiva un posible incumplimiento de funciones. Primero en la comisión, deberemos ver el comportamiento de cada uno de los asambleístas y por otro lado en el pleno de cada una de las fuerzas políticas. Existen informes de mayoría y de minoría. El suyo es de mayoría, faltaría ver qué dice el de minoría y cómo está la votación. ¿Creen tener la votación al interior de los 11 asambleístas? Se necesitan 6. ¿Hay los 6 votos? De la comisión. Mire, mi querido Jonathan, mire, si usted analiza la composición de la comisión, es una comisión heterogénea, la cual no debe responder a, si mal o bien el juicio político es eso, político, debe responder a una objetividad. ¿Se violentó el COESCOP? Sí se violentó. ¿Se violentó la Constitución de la República? Sí se violentó. Entonces, ante eso hay una única respuesta, y es que el informe sea favorable. Y de hecho, la comisión no la manejamos la Revolución Ciudadana, sino la manejan otras fuerzas políticas, y la propia comisión ya ha establecido un informe en el cual se debería pasar al Pleno a una posible censura. Ahora, señor asambleísta, ¿hay un informe de mayoría y hay un informe de minoría o hay un solo informe el que va a ser votado el día de mañana? A mi conocimiento ha llegado un único informe, que sería el informe a través del cual se resuelve que se detectan incumplimientos y debe pasar al Pleno de la Asamblea Nacional recomendando la censura. ¿Cuál es el trámite posterior? Una vez ya que se ha votado y, por ejemplo, existen los votos necesarios. Bueno, el presidente de la Asamblea Nacional en la próxima sesión deberá colocarlo como punto del orden del día y deberá ser tratado. Ese es el proceso que deberíamos llevar a cabo. ¿Mayoría simple o se necesitan los 6 obligados? Se necesitan los 6 para que se lleve adelante este proceso. ¿Y cuántos votos se necesitan en el Pleno? Bueno, pues es la mayoría de los votos. Estamos hablando 74, si no estoy mal, ¿no? De 69 votos estaríamos hablando en este momento. 69 votos. La destitución primero tiene que pasar de la comisión y luego de la comisión pasará al Pleno. O sea, mañana a las 8 de la mañana. Mañana se dará lectura al informe, al cual yo ya estoy haciendo unos señalamientos de carácter semántico en la construcción del propio informe. Hay algún fallo que seguramente el autocorrector lo cometió. Será alertado el secretario de la comisión y por otro lado, pues ya una vez se presente ese informe, pues simplemente se votará por parte de los comisionados. Evidentemente, yo creo que lo más responsable que queremos los comisionados es a la hora de emitir nuestro voto hacer una reflexión al respecto, como hicimos en su momento en la anterior destitución. En buen romance al mediodía sabremos si es que pasa a la asamblea o no. En buen romance o hasta la tarde. Yo creo que por la mañana esto ya se habrá tramitado. Recordemos que todo el proceso ha sido un proceso de sustanciación, que todos los comisionados hemos estado viendo elementos de cargo y de descargo, hay que decirlo claramente. No sé si ustedes vieron mi intervención buscó ser objetiva y encontrar elementos precisamente que nos digan qué pasó de verdad. Los miembros de la comisión, concretamente los de la Revolución Ciudadana, ahí no estamos por venganza o revanchismo político, sino simplemente por la verdad, por poder construir un país en paz que nos llene de esperanza, de oportunidades y de trabajo a todos. Ahora, señor asambleísta, ¿qué es lo que pasa con el otro juicio político a la ministra de Gobierno? Porque entendemos, ya pasa este que es por las bombas lacrimógenas, pero viene el otro por el denominado reparto de hospitales. Bueno, pues lo que tendrá que hacer el presidente de la Asamblea Nacional es ponerlo en consideración del Consejo de Administración Legislativa y a partir de ahí pasarlo a la Comisión de Fiscalización. ¿Qué otros casos ustedes ya están analizando? Ministro de Salud, ¿está? La exministra de Salud. Ministro de Salud, el exministro Martínez, los cuales también se ha detectado un posible incumplimiento de funciones. Recordemos, por ejemplo, el caso de mi compañero legislador Jofre Poma, el cual presentó prácticamente hace 2 años por incumplimiento de la ley amazónica, y no ha pasado de la presidencia de la Asamblea Nacional al Consejo de Administración Legislativa. Es absolutamente necesario que eso pase. También por el tema de las entidades de educación, las cuales fueron recortadas arbitrariamente el presupuesto, y la peor respuesta que nos pudo dar la Corte Constitucional, esa Corte Constitucional de lujo que se decía, es que en el mismo documento se dice y se desdice, es decir, para las entidades públicas se aplica el descuento, pero para las entidades privadas no. Por favor, ahí sí, ¿de qué estamos hablando? Señor asambleísta, una consulta que se me viene a la mente. Dado el caso de que se llegue a censurar, destituir a la ministra, por este tipo de acciones, la caducidad de estos elementos que son bastante delicados, ¿se podría o la Asamblea podría oficiar a la Fiscalía General del Estado para un posible enjuiciamiento penal en ese caso?
La Asamblea Nacional, querido Jonathan, debe obligatoriamente remitir toda la información a la Fiscalía, porque los elementos de carácter penal o administrativo deben ser analizados por esto. Ya la justicia ordinaria deberá llevar cada uno de estos elementos a través de esa vía y determinar la culpabilidad o la inocencia de cada una de las personas que se encuentran implicadas en esto. ¿Hay que esperar que haya la censura o ya se podría hacer de manera paralela a la Fiscalía? ¿O la Fiscalía necesita la censura para hacerlo? La Fiscalía directamente, en función a sus competencias, puede llevar adelante el proceso de investigación. No necesita que la Asamblea Nacional le dé elementos. La Fiscalía es plenamente competente. Ellos pueden llevar adelante las distintas acciones. Bueno, y ya para finalizar, oiga, pero les está diciendo Chagüís nomás, el ministro de Finanzas. Él ya se está yendo al Banco Interamericano de Desarrollo, bien premiado, y no hay interpelación. Bueno, primero lo que hay que señalar es que la propia Constitución de la República señala claramente que ningún funcionario de Estado puede irse a instituciones que tengan contrato o que tengan vinculaciones en deuda con el Estado ecuatoriano. Eso, primero que nada, sería inconstitucional y sería burlarse a todos los ecuatorianos. Segundo elemento sustantivo, hay que recordar que para poder llevar adelante un juicio político, este juicio político debe ser llevado a cabo hasta incluso un año después de que la persona haya ejercido el cargo. Así que no pretenda burlarse de los ecuatorianos y creo que el Banco Interamericano de Desarrollo simplemente debe tomar en cuenta que la Constitución de la República del Ecuador es muy clara y que aquí no deben existir puertas giratorias. Pero eso funciona dentro del territorio ecuatoriano. Afuera no tiene bueno, pero ningún recordemos que el Banco no tiene ningún tipo de imposibilidad. Su prestigio también. Sí, pero no tiene ningún tipo de imposibilidad. O sea, afuera, el Banco Interamericano le puede contratar. O sea, él no tiene prohibición aquí adentro. O sea, si él fuera funcionario del Banco Interamericano en el Ecuador, no puede. Pero si va a otro país y puede ser funcionario de quien sea, del FMI, del Banco Interamericano, porque la ley funciona solamente dentro de la territorialidad. Ahí hay una clara y evidente falencia de la ley, hay un soslayo jurídico que podría ser motivo de alguna reforma de los legisladores, diría yo, por ejemplo, para que precisamente no se burlen de la ley. Bueno, primero, Jonathan, efectivamente la Constitución se aplica en territorio nacional. Y aquí dos elementos de carácter legal y de carácter moral. Lo que la ley no prohíbe, la moral sí. Y recordemos que fue ministro de Estado y que la Constitución de la República es absolutamente clara en ese sentido. Veamos, pues, si este no es otro causal para un nuevo juicio político. También hay que recordar cuáles son las bases fundacionales del Banco Interamericano de Desarrollo, que es buscar el desarrollo de los pueblos. Pero es lúdico, en esas competencias y en ese carácter y dentro del comité de ética que tiene el propio Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, pues se deben tomar esto como elementos sustantivos para el nombramiento o no de un personal que efectivamente estaría prohibido de poder llevar adelante estas acciones. Señor asambleísta, pero el sin asunto duda yo moral creo que no sí se han provoca, burlado. no provoca pena. La moral Yo no creo que provoca también se pena. han burlado de los asambleístas también. Yo creo que deberían hacer una reforma con respecto a esto. Exacto. Y sin duda alguna estaremos pendientes, los próximos asambleístas, por supuesto, quienes van a reelección, qué reformas tienen con respecto a esto, porque definitivamente estamos cansados que se burlen no solo de los asambleístas, sino también del pueblo ecuatoriano. Nos dicen Chagüís. Pero simplemente lo que nos encontramos hoy, que lastimosamente, Jonathan, todos los que nos están mirando, es que durante este gobierno se ha violentado la ley, la Constitución ha sido lo que les ha dado la real gana. Recordemos que venimos a través de un proceso de traición, pero estamos analizando este gobierno, y si algo se hizo mal antes, Jonathan, si algo se hizo mal antes, ya, ahora se haya hecho mal no justifica absolutamente nada. Si se hizo mal, estuvo mal. Si ahora está mal, bueno, pues sigue estando mal. Pero lo que tenemos en este momento es que desgraciadamente esta Asamblea Nacional se convirtió en el patio trasero de un ejecutivo que traicionó el mandato popular y que todos aquellos que estuvieron apoyando el proceso que llevó adelante de traición Lenín Moreno, pues terminan siendo sus cómplices, y ahí están las fuerzas políticas que deben ser responsables de esto. Pero hay una reforma que coja y evite, pues, una reforma que diga bueno, que el señor no podrá tener políticamente hablando ningún otro cargo en unos 5 años, 10 años, o sea, algo, porque pero la así como Constitución estamos, de la República es... Mira, Jonathan, si hablamos del ámbito, metámonos en el ámbito jurídico, si hablamos del ámbito de territorialidad, si nosotros sacamos una ley en la Asamblea Nacional,
esa ley también será aplicable aquí en territorio nacional ecuatoriano, Pero ya no al vuelve igual 5 que la años. Constitución de la República, pues, Pero ya no al vuelve igual que la 5 años. Constitución de la República. Lo que Pero se ya deberá hacer fuera es un todos. análisis jurídico de cuáles son los mecanismos de sanción a la hora de violar la Constitución de la República. Eso, Yo lo que algo sí sé, coercitivo. Pero yo estaremos lo que sí pendientes sé en todo caso. es que el presidente de la República, al haber permitido esto, también se está metiendo en camisa de 11 varas. Ojo, pito, pito, colorito, y luego vamos a ver qué es lo que sucede con el siguiente gobierno. Gracias, Esteban Melo, asambleísta, que nos ha hablado sobre el juicio político a la ministra de Gobierno y también sobre los varios procesos que se están siguiendo en la Comisión de Fiscalización. Vamos, muchísimas gracias, señor asambleísta, y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes, Olger, y un saludo a todos los que hacen tiempo real. Suerte. Gracias, y también... Y bueno, continuamos aquí. Vamos a dar un par de informaciones, mi estimada Carla, porque algo sucedió con el candidato a la presidencia de la República, Yacu Pérez. El señor, por farandulero, fue a parar ¿dónde, mi querida compañera? Por farandulero, el candidato presidencial Yacu Pérez sufrió un accidente en Las Lajas. Pérez informó que producto de ello tiene varios hematomas y una fisura tibia. Tenemos video de esto, veamos ustedes qué opinan. Y conste porque ahí hay otra cosa, ¿no? Candidato a la presidencia de la República y no fue ni siquiera con casco, cometió también ilegalidades. Ojo, porque no solo es que ya se cayó. Fíjese nomás, o sea, frente a los ojos de tiempo real, hoy sacamos una bonita nota respecto también a la ley de tránsito que estuvo violentando el candidato a la presidencia de la República. Por farandulero. Por farandulero, ahí está, para qué se meten a hacer lo que no pueden. Varios candidatos son acostumbrados a hacer en estas épocas de elecciones algunas cosas. ¿No? Y entonces hay que estar pendientes de que por lo menos no den un mal ejemplo a la ciudadanía, porque manejar una moto sin matrícula, sin licencia de moto, sin mascarilla, sin casco, sin nada, y encima más sin saber. O sea, decía, no, sí sabe porque ahí sacaron uno que manejaba la moto. Bueno, sí, pues cayendo si uno aprendió a hacer la bicicleta, pero en moto se puede haber accidentado más grave. Pudo haberse lastimado feamente la pierna, ¿no? Pensamos en él también, o sea, por no saber manejar la moto bien o no dominar. Como ha pasado a varios en época de campaña. Efectivamente. Y bueno, vamos a recibir a nuestra siguiente invitada, por favor, si es que nos apoyan ya desde Estudios Centrales. Y sin mascarillas queremos invitar a la asambleísta Jimena Chactón, ella es asambleísta nacional. El día de hoy, mire, ha presentado un pedido de información al ministro de Salud y junto con ello también está pidiendo al CAL que se inicie el proceso de juicio político contra el ministro de Salud. ¿El por qué? Vamos a preguntarle. Muy buenas noches, bienvenida asambleísta. Creo que está silenciado el micrófono, audio, por favor. estimada Salveni. Está silenciado el micrófono, estimada asambleísta. Ahí creo que lo escuchamos. No. ¿Estamos con algún problema? No se le oye, asambleísta. Le veo apagado el micrófono. Está apagado el micrófono. Ahí está prendido. Pero no se le oye. ¿Tenemos algún inconveniente? No. No se le oye. ¿Estamos con algún inconveniente con el micrófono? Sí, estamos con un inconveniente en el micrófono, al parecer. Nos dicen que si se puede retirar los auriculares, los audífonos.
Mientras tanto, les queremos recordar a todos quienes nos escuchan que compartan también esta transmisión y nos sigan a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter como En Tiempo Real. Ahora sí vamos a probar. Señora asambleísta. Está apagado. Está apagado el micrófono. Ahí sí le escuchamos. Ahí le escuchamos, asambleísta. No le escucho. Estamos con problemas con el audio. Vamos a ver, por favor, le vamos a pedir si es que se puede desconectar y nuevamente ingresar a la reunión para seguir con el diálogo o para iniciar el diálogo. Es interesante el diálogo con la señora asambleísta, es interesante el diálogo porque ella es doctor, ella es médico. Médica sería semánticamente hablando, que sí está bien decir médica en femenino. Ella es médica y entonces sí sería interesante saber la apreciación sobre si los médicos llevan o no a los hospitales del virus, porque el virus. La afirmación del ministro deja a uno así con un sabor de, o sea, que mismo, o sea, con un mal sabor completamente. La cátedra que el ejercicio práctico de un ministerio administrativamente hablando, y ese tipo de declaraciones a mí sí me dejaron asombrado, porque no, pues, o sea, en un hospital la carga viral de por sí es alta. O sea, por más que alguien venga de afuera, viene trayendo una carga viral menor a la que se encuentra dentro del hospital, porque al estar albergado personas con COVID, la carga viral es muchísimo más alta. Entonces, esa lógica sí sería interesante que una señora asambleísta nos las pueda explicar. Vamos a ver si ahí estamos. Por favor. Ahí está apagado el micrófono, señora asambleísta. Ahí probemos, por favor. No, algo pasa. Estamos. Y le tenemos varias preguntas y muy interesantes muteado, también. Creo la computadora de la señora asambleísta creo que está muteada. Tu audio también, Jonathan, nos están diciendo que está fallando mucho. Es que está sin audífono. Espérate un rato. A ver, bueno. Pero en este momento arreglamos. Este es cuestión de ponerse los audífonos. Ahí me escuchan a mí. Ahí sí, perfecto. Muchísimo mejor. Ahí me escuchan muchísimo mejor. Es que probemos nuevamente, señor asambleísta, tal vez nuevamente ubicándose los audífonos para ver si es que podemos tener el contacto. Disculpe, por favor, la molestia, pero así sucede cuando pasa y pasa cuando sucede. Pasa cuando sucede. Así es. www.entiemporeal.org es nuestra página web donde podrán encontrar todos los artículos que subimos sin duda alguna a nuestras redes digitales. Si le retira el mute. Está muteado el micrófono, está apagado. ¿Ahí? Ahí probemos, por favor. No. No. Algo está. No funciona. Vamos a tener que reprogramar la entrevista. Está bajado el volumen, creo, en la computadora debe estar el volumen bajado en cero, en la computadora. No sabemos. O en el celular, al parecer creo que es desde un teléfono celular. Parece que es Tal vez celular en el por teléfono. lo que está de pie, ¿no? Así es. Qué extraño. Lamentable. Vamos a tener que reagendar. Me quedo con las ganas de preguntar un montón de cosas, digamos. Y usted que sí es bien preguntón. No, ¿Cómo pues para que no? nada, es que soy... Sí, está bien, está, yo no he dicho que no. Sarcástico, sardónico, cínico. Pero eso es talento, ¿ah? Del cinismo de Diógenes Laercio, por así decirlo. Aunque hoy en día el cinismo está considerado de otra forma, el cínico ya no tiene una condición filosófica, el cínico. Antes sí, pues Diógenes, Aristóteles confió su biblioteca a Diógenes Laercio, que fue el fundador del cinismo. Eso no quiere decir que sea malo, ¿no? O sea,
Ser cínico era bastante interesante porque el cínico se preguntaba por todo y no necesitaba de las autoridades para demostrar su valía. Entonces el cínico era el que de cierta forma se preguntaba sobre el rol de las autoridades y su función en beneficio de la sociedad. Así que de cínicos los periodistas tienen y bastante. Tenemos, digo, definitivamente. Así es. ¿Qué les parece? Nos vamos, por favor, con Francisco Herrera Arauz, el comentario de esta semana, el comentario editorial, y posteriormente vamos a hacer un homenaje póstumo para Jorge Rodríguez. ¿Y por qué por Jorge Rodríguez? En primer lugar, por lo caballero en vida, además por el manejo que él tuvo. Mire, le estamos recordando a Jorge Rodríguez con la última comisión anticorrupción, pero yo sí quisiera ir y remontarme a la historia. Jorge Rodríguez Torres, él es también conocido por la primera comisión de control cívico de lucha contra la corrupción, y usted se acordará, Jonathan, ellos incluso tenían unas oficinas muy chiquititas, donde ahora funciona, entiendo, las oficinas de algunos asambleístas, y tenían los papeles. Carlita, usted no tiene idea, ahí no es que existían ni las computadoras, ni los celulares, efectivamente, y eran pilas de denuncias. Y recuerdo tanto que ellos convocaban siempre a ruedas de prensa en el tiempo de Abdalá Bucaram, ojo, y en el tiempo de Lucio Gutiérrez, Lucio Gutiérrez quiso desarmar la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, pero no lo logró. Wow. De ahí luego nace el CCCP, el Consejo de Participación Ciudadana. Paloma le decía yo. Cucu Paloma. Así era. Sí. Que nada ha hecho. Pero vamos entonces, por favor. No le conocí yo a Jorge Rodríguez. Como persona, ¿cómo era? Me parecía una persona muy ecuánime, muy equilibrado. Visceral sí, porque reaccionaba con pasión, pero no le conocí. ¿Cómo era? Pero cauta también. Sí. A ver, en primer lugar, yo creo que su más grande error fue haberse juntado con el señor Julio César Trujillo, porque hicieron algunas barbaridades que no las debía hacer. No, pues, te van a hablar. Es el criterio. Es mi criterio. Yo también creo que cometieron barrabasada y media y la Constitución no significó absolutamente nada. Yo soy extremadamente procesalista. Yo soy procesalista puro. O sea, para mí la ley es una sola, manda, prohíbe o permite, y más allá de eso no se puede hacer. Pero hemos visto en estos últimos tiempos que la ley no les interesa a muchas personas. El único que se lleva las glorias a nivel latinoamericano para mí es Mujica, que no tuvo necesidad de cambiar una constitución. Dijo, yo vine con esta constitución y con esta me voy. Y si debo cambiarla, la cambio, pero no para mi beneficio, sino saliendo de aquí. En cambio aquí todo se hizo y todo se ha hecho. Y al parecer, ¿sí? Dicen las malas lenguas por ahí que seguramente en 2 años tengamos otra constitución, ¿no? Vamos a ver una asamblea constituyente precisamente para reformar la Constitución. Veamos qué pasa. En todo caso, hay que estar pendientes como ciudadanos y que se cumpla la ley, sobre todo las autoridades, porque yo creo que las autoridades son los primeros que la rompen. Veamos qué pasa. Es que no hay la responsabilidad ulterior del funcionario público, es letra muerta prácticamente, y eso debería no solamente ser una responsabilidad ulterior administrativa o civil, sino de manera penal. Eso es lo que debería existir, una asamblea constituyente nueva que elimine, por ejemplo, el espíritu de la ley, que no traigan nuevos artículos, sino el espíritu de la ley es el que hay que cambiar, por ejemplo, en materia de seguridad, eliminar las instituciones. Y los vacíos legales también. Por ejemplo, ¿no? Los vacíos legales sí, los soslayos sí, pero poder cambiar un espíritu de la ley total es lo que podría ayudar a mejorar la norma jurídica existente. Por ejemplo, si eliminamos el espíritu de la ley, ¿cómo? ¿Cómo queremos una constitución, un código de procedimiento penal que castigue a los delincuentes, a los ladrones? Si tenemos el proceso abreviado, si tenemos el 2x1, si tenemos el año jubilar, si tenemos el sin sentencia. Entonces, cambiar ese espíritu, ¿cómo le cambia? Le cambia diciendo eliminadas las instituciones pro reo, las personas cumplen las sentencias y penas completas.
lo hace a través de una Asamblea Nacional Constituyente, y entonces eso permite que los códigos orgánicos integrales penales, las leyes administrativas y todas las sanciones también tengan ese mismo tipo de sanción. Así se eliminaría, por ejemplo, incluso la culpa y el dolo en materia de tránsito. Me dicen a mí que yo soy muy punitivo. No soy punitivo, yo soy procesalista y quiero que la gente cumpla lo que debe cumplir cuando comete una infracción a sabiendas de lo que hace, porque no se garantiza el deber objetivo de cuidado que se tiene que tener como ciudadano o como persona antes o en el cometimiento que se quiera o no se quiera hacer de un delito que está que es punible y que está sancionado por la ley. Exacto. A ver, pero ¿qué les parece si antes de alargarnos en estos temas, vamos a ver qué es lo que nos comenta también en el editorial Francisco Herrera Arauz, y posteriormente viene este pequeño homenaje simbólico, por supuesto, con para Jorge Rodríguez Torres. ¿Cómo están, amigos de En Tiempo Real? Qué gusto saludarles. Estamos a punto de que el gobierno del presidente Lenín Moreno se vaya del poder. Y eso ha implicado que algunos de quienes estuvieron involucrados en dicho gobierno, los que participaron en el caso del ministro Richard Martínez, la ministra de Gobierno María Paula Romo, el silencioso Juan Sebastián Roldán y el propio presidente Moreno, comiencen a dar muestras de que quieren aferrarse al poder, quieren quedarse en él, quieren que se les acepte por lo que hicieron y que no se les juzgue por los errores cometidos o por las personas a las que persiguieron. Y entonces viene una etapa, una especie de tragicomedia, que busca justificar su presencia, un aferrarse al poder, un quedarse en él, que de alguna manera humilla a la dignidad de las personas. Aquello de aferrarse no es tan solo mencionable, no es literal, es una actitud que trasluce una serie de comportamientos que pueden llegar inclusive hasta violentar la Constitución, como el caso del señor Richard Martínez y el Banco Interamericano de Desarrollo. El inusitado respaldo del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, que llega al extremo de ponerse en una actitud negativa para ni siquiera aceptar que el BID es institución financiera. El ridículo es grave. O la ministra usando a la policía, o el presidente anunciando una emboscada. No es válido aquello. Sin embargo, lo estamos viendo, lo estamos presenciando, lo estamos notando, y aquello, digo, no es un espectáculo que el Ecuador se lo merezca. Ese es mi comentario de hoy, que lo emitimos a través de Ecuador Inmediato Televisión en nuestro canal en YouTube, que usted nos puede seguir. Ahí los tienen arrastrándose por el poder. Gracias por compartir con nosotros. Esto es Frontal en Tiempo Real. Bueno, y de esta manera estamos también agradeciendo a cada una de las personas que nos ha seguido. Vamos a presentar a continuación la entrevista que realizáramos la semana anterior. Exactamente fue el día miércoles con Jorge Rodríguez Torres. Deseando lo mejor a la familia, que se lleven los mejores recuerdos, que se lleven lo mejor de este gran ser humano, que se adelanta nada más, porque todos vamos al mismo camino y al mismo sendero. Ser buenas personas, no nos queda de otra, para también dejar esos bonitos recuerdos en quienes han sido y han formado parte de cada una de lo que se constituirá a partir de nuestra partida en la leyenda humana que dejamos. Con esto me estoy despidiendo, les quiero agradecer a ustedes, compañeros, y Manalia, Chipuncha, Chituta, Chichichi, y que el gran arquitecto del universo acompañe los pasos de Jorge Rodríguez Torres. Suerte siempre, cuídense mucho. Por mi parte también me despido. Nos vemos mañana en punto de las 8. Hasta mañana.
producción se me equivocaron, era la presentación fallada del economista Jorge Rodríguez. Pero así sucede, así pasa. Y no es que solo en las mejores familias, en todas. Bienvenido, economista Jorge Rodríguez. Estábamos dialogando antes y le había solicitado esta entrevista porque me preocupa mucho qué es lo que está sucediendo alrededor del Consejo Nacional Electoral. Estamos ya en pleno proceso y comienzan una serie de desvinculaciones. Se habla de relaciones que tendría la presidenta del Consejo Nacional Electoral con algunos de los nuevos funcionarios que están asumiendo estos cargos. Sin embargo, ya están entrando estas dudas y ¿quién mejor para analizar estos temas que el expresidente de la Comisión Anticorrupción del Ecuador? Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, hay la preocupación, pero no es de día. Es una preocupación que viene desde el inicio de este Consejo Electoral. Usted recordará que realmente ahí se dieron algunos vuelcos de un lado al otro y fundamentalmente se crearon dos grupos, 3 contra 2. Y esto ha pasado durante todo el transcurso del tiempo. Y básicamente ha sido un ente que se pretendía que, siendo con vinculaciones con partidos políticos, manejen fundamentalmente en el deseo de hacer las cosas de manera absolutamente transparente, independiente de la doctrina partidaria, de las órdenes partidarias, y que puedan trabajar demostrando realmente que los partidos políticos son los que tienen la ética para efectos de verificar que este remedio de democracia que vive el país pues tenga efectividad, por lo menos en la parte de lo que significan elecciones. Lastimosamente, este rumor ha ido creciendo en el transcurso del tiempo, hasta el punto de que cuando ya estamos a las puertas de unas elecciones que nos faltan ya poquitos meses, febrero del próximo año, se nos viene demasiado rápido. En la medida que nos hacemos más viejos, el tiempo como que corre con mayor velocidad, 180 kilómetros por hora. En esas condiciones, entonces, cuando vemos que sin el más mínimo de respeto a quienes les dieron todo el esfuerzo durante los meses anteriores, como directores provinciales del Consejo Electoral, pues les votan sin que intermedie por lo menos un agradecimiento o informarles de que con tales circunstancias tienen que salir. Nada, se toma la decisión afuera, señor, como perro. Y los trabajadores y los funcionarios públicos no son perros. Y en esas condiciones se les saca, pero ¿en quién se está pensando? Hay que ir analizando piano a piano, como dicen los italianos, ¿sí? Para efectos de establecer cuáles son las vinculaciones de los nuevos funcionarios y cuáles son los favores o los halagos que quiere la señora Diana Tamaín con los determinados candidatos. Porque aquí, en definitiva, hay un juego, lastimosamente, en donde es la parte externa, pero son las ambiciones internas que básicamente están haciendo en que aumente la desconfianza que tiene el pueblo ecuatoriano y un consejo electoral que a la larga no ha podido marchar de manera unificada y fundamentalmente haciéndonos pensar que son y además actúan de manera absolutamente real. Usted dice quedar bien con quién, Diana Tamaín, ¿con qué sector pretende quedar bien? Bueno, posiblemente aquí hay también el deseo de halagar a determinados candidatos o candidaturas. Entonces hay que establecer realmente, a lo mejor, tantas cosas que pueden pasar. Pero hay que pensar que los ecuatorianos no somos tontos. Hay que saber, lo primero que debemos hacer es a quiénes están reemplazando. Ya ve usted, por ejemplo, que el delegado de Cuenca, el actual vicepresidente del Colegio de Abogados, que trabajaba con Yacu Pérez, todo el mundo hubiera pensado, en definitiva, ese es un favor que está haciendo a quien no ha tratado bien Diana Tamaín, a Pachacuti. Y ahora quiere hacerse más o menos la simpática, nombrando a gente de Pachacuti. Pero el resultado es que ahí hay honor, hay decencia, en el caso de a quien le iban a nombrar, que es el vicepresidente del Colegio de Abogados de Cuenca. Él no aceptó, a pesar de tener esa vinculación estrecha con Yacu Pérez en la prefectura de la Suárez. Pero tal cual van así las cosas, economista, ¿hacia dónde va el rumbo de las elecciones? Una desorganización completa,
Desde hace más de un año ya se había denunciado todo este tema. La libraron los mismos asambleístas de un juicio político a la señora Tamain, pero también se decía del otro lado, y hay igual un testimonio de parte de uno de los vocales que dice ser parte de Creo. Es decir, se supone que los representantes de ahí no deberían tener ni vinculación, ni izquierda, derecha, ni rojos, azules, ni verdes, ni de ningún color, pues. Aclaremos esa parte, Jorge. Por favor. El delegado de Creo, ¿quién es? Es el señor Pita. Y el señor Así Pita es. no está en la parte de la mayoría. Entonces ahí no pueden echarle la culpa a Creo. A pesar que a mí el señor Lazo no es de mi mayor agrado, de todas maneras tengo que ser absolutamente imparcial. Y le digo, Creo no está metiendo las manos ahí adentro, porque es evidente que está afuera básicamente de todas las decisiones, porque el señor Pita ha sido uno, conjuntamente con el otro consejero, el Luis Verde Soto, los que se han opuesto a la mayor parte de decisiones que ha tomado el Consejo Electoral. Entonces, no es Creo quien está manipulando las cosas. Entonces es Pachacuti. No, sí, yo tampoco creo que sea Pachacuti. Pachacuti, yo creo que están alejados. Lo que pasa es que, recordará usted, y veamos cosas ya con más intimidad, Jorge. Yo siempre soy absolutamente transparente. Nunca me guardo las cosas debajo de la mano. Yo patrociné originalmente a Cecilia Velázquez de Pachacuti. Y otros grupos de aquí del país le promocionaron a la señora Diana Tamain. Al final, Lucho Maca se nos volteó y salió Diana Tamain. O sea que yo no tengo nada que ver con ese nombramiento de la señora Tamain. Porque yo apoyé a la segunda a bordo de Pachacuti, que en ese entonces era Cecilia Velázquez. El tema es que hoy día ellos están a un lado. ¿Cómo vamos a saber? Realmente no podemos llegar a lo íntimo de los sentimientos de la señora Diana Tamain, que hoy día como que trata a lo mejor de quedar bien, sin que el Pachacuti esté de acuerdo o hayan aceptado. De todas maneras, entregándoles algunos caramelitos, poniendo uno o dos de sus dirigentes ahí adentro. También, y otra cosa, Jorge, el delegado de Orellana fue representante de la CONAI y de Pachacuti. Así es. Que también acaban de sacar. Entonces, ahí vemos, no es Creo, no es Pachacuti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dentro del Consejo? Pero entonces, ¿usted hacia dónde cree que va esa cierta afinidad? Hilando muy fino. Hilemos fino todo, o sea, no me deje a mí solito. Porque a mí me creen que tengo cierto tipo de apetencias a favor de determinadas personas. Y no es así. Yo siempre pretendo ser absolutamente independiente. Cuando tengo que decir lo bueno, digo lo bueno, pero también digo lo malo. Pero como hay un montón de cosas malas en algunos, creen que por eso actúo. Y así actuamos en toda la vida, con absoluta transparencia. O sea, no tengo, tanto es que no voy a votar. Yo no voy a ir a votar, porque me da asco, realmente como está organizando este Consejo Electoral, me da asco de esta democracia, me da asco de los planteamientos que están haciendo los candidatos, en donde tienen programas de gobierno del siglo XIX o del XX. Repiten lo que ya nos dijeron con anticipación. Nadie le habla de la traslación de la economía analógica a la economía digital. Nadie le habla de la economía circular. Nadie le habla de la economía antropológica. Nadie le habla de los temas que nos van aumentando distanciamiento entre los ricos y los pobres, la tecnología. Todos viven todavía el siglo pasado. Entonces digo yo ser parte de este voluminoso montón de porquerías que vemos alrededor del manejo político y del pensamiento económico, pues que no existe, pues básicamente yo no soy juguete de nadie, yo no voy a ir a votar. Pero, ¿y cuál sería la línea entonces, economista? Porque también el que no vayamos la mayoría de los ecuatorianos, alguno va a quedar, pues, alguno de todos ellos. Que voten y que elijan a los que ellos se merecen. Imagínense, son 30 asambleístas que están en la reelección, de los cuales el 80% no sirven ni para papel de voto. O sea, no sirven. Entonces, estamos viviendo en una obligatoriedad, en un estado que nos obliga a votar. Y si no votamos, no nos dan
esa cedulita, esa papeleta de votación. Y si no tiene papeleta de votación, no puede hacer ningún trámite en el sector público. Y si no, hay que pagar una multa. Los pobres no pueden pagar $60 o $40. Oye, por favor. Entonces, le están obligando a todo el pueblo que vaya y vote por cualquier payaso. Y eso a mí no me van a obligar bajo ningún punto de vista. Por suerte, ya pasé de los 65 años y no tengo obligación de votar. Y así, cuando tenía 55, tampoco iba a votar. Sí hubo algunas votaciones que asistí, porque creía yo que había realmente cierto tipo de esperanza. Pero en el transcurso del tiempo voy perdiendo la esperanza en este remedio de democracia. Pero le preguntaba, hilando fino, ¿por dónde está la tendencia de la señora? Quedar bien con todos, pero posiblemente será el deseo de hacer las cosas de manera de que van a apoyar al que creen que va a ganar. Ese es el problema. Porque acá tenemos esa mentalidad obtusa. No, pues incluso no es solamente la señora Talmaín, es todo el pueblo ecuatoriano. En el momento que usted ve que alguien va a ganar, no, yo voté por el que ganó, pues uno no puede contarle al amigo que votó por Juan Pérez que perdió las elecciones. No, pues yo voté por el que ganó. Entonces, todos nos apuntamos al que va a ganar. Aparte de que hay, evidentemente, voto duro, ¿no? En donde existen ya predisposición de ánimo con anticipación por quién van a votar. Pero de todas maneras, esa gran masa que no ha decidido hasta el final, vota por el que creen que va a ganar. Basándose en lo que usted acaba de mencionar, ¿qué es lo que pasa con la Asamblea Nacional? Mire, están en este momento ya dentro de la Comisión de Fiscalización tratando un tema sumamente delicado, que es el juicio político contra la ministra de Gobierno. Juicio político que tiene que ver con el mes de octubre del año pasado. Usted incluso ya había anticipado que para este año podía venir un estallido todavía mayor. Sin embargo, para el año pasado ya le están enjuiciando políticamente a la ministra. Hoy acaba también de presentar Cristina Reyes otro juicio político contra la ministra de Gobierno. Objetivo político, venganza, represalias. ¿Qué es lo que usted ve ahí? Bueno, yo veo realmente, y también digo las verdades. Yo creo que la ministra de Gobierno es una mujer valiente, muy inteligente, ha sabido hacer las cosas. Lastimosamente, hubieron con anticipación a que ella sea ministro, hubieron ya acuerdos que los respetaron. Hay gente que el cargo público de alto nivel no se enriqueció con la venta de remedio. Fueron los que abusaron, a quienes les entregaron los hospitales, los que se enriquecieron. Pero hay gente que yo creo que no hicieron negocio. Fueron esos tontos útiles que lo que les gusta es estar a veces en el cargo público con los 3, 4 cargos oficiales, con guardaespaldas, y que quieren estar ahí adentro. Pero en definitiva no se robaron. El caso de María Paula Romo, yo no creo que ella haya estado en la transacción inicial de la entrega de los hospitales. Más aún, acuérdese usted quién fue a Panamá, por ejemplo, a conquistarle el encanto de ese hombre maravilloso, expresidente de la República, ese patán que hoy está enfermo en la ciudad de Guayaquil, y no es solamente enfermo del corazón o la parte física, sino también enfermo de su propia conciencia. El tema es grave. Ella accede al cargo público, al Ministerio de Gobierno, muy difícil, por cierto, en una situación económica bastante complicada, y ella hereda prácticamente la entrega de los hospitales a grupos políticos, especialmente a sandinistas, todo el país. Y no solamente los hospitales, fue también el tránsito, fueron varias entidades del sector público, que lastimosamente por falta de tiempo en la fiscalía no caminan ninguno de los procesos que se dan. Entonces, ella evidentemente ha estado en esta pelea, que les ha faltado pantalones en algunas cosas y les ha sobrado pantalones en otras. Y lógicamente hoy día, ante la denuncia que hace, también hay un poco de represalia. Yo no le doy el 100% de la razón a María Paula Romo, porque ella sabía que se entregaron los hospitales, y sabía que cuando yo iba al Seguro Social a reclamar que le estaban robando la plata y no querían hacer nada, pues yo sabía, y ella también sabía, es que no podían despegarse de la noche a la mañana en una transición
tan dura como ha vivido este gobierno por la parte económica y fundamentalmente por la parte. Pero entonces, ella sí sabía, sí conocía. Evidente, claro que sabía, pero evidente, pues, ¿cómo no va a saber? Ella conocía. Y lo que hacían es, como la avestruz, ponían la cabecita debajo de la tierra. Pero al saber, ella forma parte de un acto de corrupción comunista. O sea, Bueno, quiera o no quiera. Eso no puede juzgarle un ente político. El acusado está queriendo tumbar una ministra a quien le dicen que hizo el reparto de hospitales. Sí, ellos fueron los que tuvieron los que sea la justicia. Yo creo en Diana Salazar. Yo sí creo en Diana Salazar. Que dejen que sea la justicia la que determina las responsabilidades. Y no es solamente Diana Salazar, que ya hace la investigación y pasa a los jueces. Yo creo que hoy día están jueces anteriores que fueron buenos, no fueron malos. Los que eran malos ya no están en la Corte Nacional. Hoy día está gente que sirve y que actúa y que son ejemplo en algunos casos, como ya hemos visto con varios de los jueces de la Corte Nacional. Sí, pero sin embargo, y hablando de los jueces, hoy justamente se acaba de denunciar por parte de un periodista que ha publicado en Indefensión, es el compañero, y él está mencionando algo sumamente grave. Estoy buscando el tuit para poderlo leer, pero él dice que ya se viene, claro, ya estaba prevista la reorganización del Consejo de la Judicatura a través de los jueces del Consejo Nacional. Aquí dice, el Consejo de la Judicatura, ojo, ha reformado, señor economista, le voy a leer textualmente, es Enrique Alcíbar quien publica esta información, ha reformado el reglamento para la cesación de funciones por la compra de renuncia con indemnización de servidores judiciales de carrera judicial administrativa. Está prevista la desvinculación de más de 800 servidores judiciales para este fin de año, y entre ellos muchos de los jueces. Ojo y chícharo. Claro, verá, ahí sí, le digo yo, comienzo con así mismo una pregunta. ¿Cuántos empleados cree que tiene el Consejo de la Judicatura en el edificio principal en la 12 de octubre? Jorge, por favor, diga. Me decían que eran algo así como 10,000. No. En total son 11,000 con contratación, pero los fijos son 7,000 empleados del Consejo de la Judicatura. Pero solo en el edificio de la matriz existen más de 1,100 personas. La gente se pasa rascando cierta parte del cuerpo, mi querido Jorge. Yo creo que es fundamental en que no solamente se haga, no lo van a hacer, porque son maricas, son cobardes, no van a tomar una resolución de esa parte. Van a desvincular a cierta cantidad pequeña de gente, porque dicen que les faltan $19.200.000 para completar el presupuesto de este año. Pero se equivocan, Jorge. Tienen más de $340 millones en cuentas por cobrar. ¿Y sabe qué? Lo que hay que juzgar del Consejo de la Judicatura es por no hacer nada para cobrar a los choros. A los choros, si se entiende la palabra choro, para cobrarles lo que le están debiendo al Estado. Solamente con esa cantidad tendrían para contratar 500 fiscales, 300 secretarios, en definitiva, gente que trabaje. Pero no necesitamos gente especializada, pues. No necesitamos que en la escoria del país entre a trabajar en el sector público y sean los que después le perjudican al propio contribuyente, porque el contribuyente es el que les paga los sueldos. En resumen, es un país en donde hay que hacer muchas cosas. El Consejo de la Judicatura sí tiene que eliminar a gente. El Consejo de Participación Ciudadana, imagínense, acuérdense, como Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Yo salí en el año 2005, estuve 5 años. ¿Sabe cuántos dejamos de empleados ahí? Y hacíamos 2, 3 investigaciones a la semana, usted recordará. 2 de 3 claro. Investigaciones a la semana. Demandamos 7 casos a banqueros que se llevaron la plata y les trataron la plata al pueblo. Y con 50 personas. No teníamos ni un carro. Yo nunca dejé que nadie compre un carro. Peor choferes. Y adicionalmente, lo que se recibía como honorario, como dietas, era realmente una miseria. Era un trabajo cívico. Hoy día 400 retiros de viaje. ¿Qué hacen? Con oficinas en todo el país. ¿Qué hacen? Con un montón de carros.
Y así le puedo darle yo a entidades que no le quiero dar los nombres porque es medio complicado. El tema es que, si yo le dijera es cuántos vehículos tiene, cuántos choferes tiene, realmente es el dispendio más miserable que se hace con la poca plata que tienen los ecuatorianos. Pero aparte de gastarse, se están robando el dinero. Y lastimosamente, este tren, esta locomotora que funciona tarde, mal o nunca, que se llama Fiscalía, pues no está haciendo lo necesario para acarrear todos los vagones que existen atrás, con procesos cada uno de más de 2.000 casos en cada fiscal. Pero, mi estimado economista, sabiendas de todo esto, por ejemplo, ¿qué es lo que se viene a continuación? Y le digo esto también paralelamente, ¿qué es lo que pasa con el tema económico? El tema económico, el gobierno dice que nos deja en un país completamente boyante, que ya estamos saliendo de la crisis, nos habló incluso de cifras del desempleo, ya estamos en otro mundo. O sea, yo no sé si es que los 17.500.000 y menos los que estarían en el gobierno, que le aplauden y todo, que le festejan y le dicen que estamos muy bien, o el resto somos los equivocados economistas. El tema es que está arreglado para este año. Para este año. Lo que pasa el próximo. ¿Quién va a ganar las elecciones? Nosotros hemos hecho un escenario, como bien dicho, hemos analizado lo que se viene el próximo año con 3 escenarios. Si gana uno, si gana otro y si gana otro. Y realmente es un poco tétrico lo que se viene en el corto plazo. Porque realmente yo no veo que existe, primero, un conocimiento a profundidad de los problemas del país en los candidatos. O sea, no entienden. Repiten cosas. Por ejemplo, el progresismo. ¿Qué es el progresismo? Y es un populismo disfrazado con una careta mal hecha. En resumen, eso no funciona. Hoy día es cómo saltamos de lo analógico a lo digital, cómo acortamos la brecha entre los que están irrumpiendo todos los días con nuevas patentes. 1 millón de patentes al día, nosotros 1 al año. En definitiva, ¿cómo vamos a desarrollarnos en esas condiciones? Cuando nadie sabe realmente qué es lo que pasa en el tema de la nueva economía, de la economía circular, de la economía de la bioeconomía, de varios conceptos de la economía digital, de la inteligencia artificial. ¿Qué estamos haciendo? Imagínense, si seguimos como estamos con la educación, si tenemos ¿quién plantea un cambio radical? Hay que borrar y ir de nuevo con la educación, Jorge. ¿Cómo puede ser posible? A ver, pero bajo esos escenarios, por ejemplo, vamos, si entraría el señor Lasso, ¿cuál sería el escenario? Él dura 3 meses, porque enseguida la gente se levanta y tenemos un desorden inmensamente grande aquí. Él podría... ¿Cree sí, que se cae? Yo creo que no aguanta, definitivamente. Porque a la larga si es que no... el problema es que yo veo los círculos alrededor de los angelitos. ¿Quiénes están alrededor? La gente buena, la gente que tiene buenos conceptos, han ido saliendo de ese círculo. Salió Bay Montaño, salió el Fabio Villamar, salieron varias gentes. O sea, todos fueron abandonando, porque son círculos de presión y de poder los que manejan, los que quieren adueñarse de la cosa pública. El señor candidato de Correa, no me acuerdo ni el nombre, pero yo le veo a un chiquito ahí, jovencito, con la cara de Correa. ¿Qué está planteando? Lo mismo anterior. Por favor, discúlpeme, pues. Discúlpeme. Sí, los 10 años anteriores son terribles. Si es que les fue bien es porque América Latina, a toda la gente le fue bien en ese entonces, llenos de plata. Pero hay que ver cómo hay la caída en toda América Latina a partir del 2014. Y ahí viene la afectación al gobierno populista, al gobierno de izquierda, al gobierno de derecha. Todos cayeron. Hoy día Argentina se va exactamente con carretera pavimentada hacia Caracas. Argentina con Fernández está hecho pedazos. Ellos no tienen chance de levantarse. Como nosotros tampoco con el señor Arauz, que quiere repetir lo mismo. Y él va a hacer algo por los que se fueron la plata en el gobierno anterior. En el gobierno del anterior, que hablo yo del actual, y del tras anterior, el de Correa. Van a hacer algo para recuperar la plata. Discúlpeme, no van a hacerlo nada. Yacu Pérez, ellos pensando solamente en la naturaleza.
El tema no es solamente la naturaleza, es el hombre primerito, en definitiva esa es la economía, es la parte social y es la naturaleza. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ese es el nuevo concepto de desarrollo. Pero para efectos de eso, para que el hombre tenga el desarrollo, necesitamos plata, seguridad jurídica, confianza para inversión. Porque si es que no hay inversión, no hay riqueza. Si no hay riqueza, no hay creación de nuevos puestos de trabajo. Si no hay puestos de trabajo, no hay empleo. Si no hay empleo remunerado, no hay dinero. Tenemos pobreza. Entonces, ¿qué queremos? Es plantear, pues el gobierno de los más pobres. No, así no funcionan las cosas. Esos proyectos son absolutamente fracasados. Hoy hay que trabajar fundamentalmente para ir achicando esa distancia que se ha ido agrandando, de ese distanciamiento social, esa desigualdad inmensa que existe en Gravísimo lo que usted acaba de mencionar, porque bajo ese parámetro, ¿hacia dónde vamos? Gracias, economista Jorge Rodríguez. A la destrucción, mi querido. Yo no le veo un camino muy claro al mundo, y fundamentalmente al Ecuador, en las condiciones en que estamos para el próximo. Bueno, Muchas nos están colocando... Sí, muchísimas gracias a usted, economista. Entiendo que ya está saliendo de viaje al exterior. Gracias por la atención recibida siempre a nuestro espacio. Que le vaya muy bien y será hasta una próxima oportunidad. Aunque siempre que hablo con usted, usted habla a las plenas. Usted habla a las plenas y ahí es cuando a mí me sale dar susto, miedo por lo que luego puede venir. Así es. Esperemos, veamos qué pasa enseguida. Se nos vienen enseguida los días subsiguientes. Tengan un buen día y a las personas que me oyen, disculpen, pero las cosas hay que decirlas claras. Yo no estoy de candidato para nada, no me interesa. Entonces yo sí digo las cosas como usted dice, sencillamente hablando, pero diciendo siempre la verdad mía, no la verdad de todos. Muchas gracias. Gracias, economista. Nosotros continuamos aquí en esta transmisión en directo y nos vamos inmediatamente hacia la Asamblea Nacional. Si me ayuda producción, por favor. Vamos a ingresar con el asambleísta Ángel Sinmale. Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida,